A ver, imagina la escena. Estás en la Universidad de Cambridge, hay un maestro de ajedrez jugando partidas simultáneas contra un montón de estudiantes. Y los chavales, pues para intentar distraerle, le ponen 2 botellas de whisky al lado. La típica broma de estudiantes, vamos. Exacto. Pero es que el tipo no solo se bebe las 2 botellas enteras mientras juega, sino que va y gana todas las partidas. Todas, y en un tiempo récord. Uf, suena a leyenda total. A una de esas historias que se cuentan en los clubes de ajedrez y que cada vez se van exagerando más. Pues la cosa es que no, o al menos así lo cuentan las crónicas de la época. Y el protagonista no es un personaje de ficción. Se llamaba Joseph Henry Blackburn y fue una de las figuras más fascinantes y temibles del ajedrez del siglo XIX. Precisamente. Y para entender a este personaje, hoy nos vamos a meter de lleno en un montón de fuentes. Tenemos artículos biográficos, crónicas de la época victoriana, análisis de sus partidas. Queremos ir un poco más allá de la anécdota, ¿no? Sí, el objetivo es desentrañar la leyenda de la muerte negra, que es como se le conocía. Y a través de estos documentos, pues vamos a ver sus contradicciones, su estilo de juego, que era único, y sobre todo su papel en un momento clave para el ajedrez. ¿Te refieres a cuando dejó de ser un pasatiempo de caballeros? Justo, el paso de ser algo que se jugaba en salones privados a convertirse en un espectáculo profesional. Uno por el que la gente, de hecho, pagaba una entrada para verlo. Pues empecemos por ahí, por el apodo que es potentísimo. La muerte negra, The Black Death. Tremendo. Joseph Henry Blackburn, de Manchester. Nació en 1841 y dominó el ajedrez británico durante, más de 50 años. Pero fue ese nombre el que lo hizo inmortal. Y las fuentes, la verdad, coinciden bastante en el porqué. Su estilo de juego era... Era brutal. agresivos poco. Era un ataque constante, lleno de sacrificios, de combinaciones que nadie se esperaba. Se decía que infundía un terror casi literal en sus oponentes. Vaya. Y lo más curioso es que era especialmente peligroso con las piezas negras. Sus contemporáneos lo describen como una fuerza de la naturaleza. Vamos. Pero yo me pregunto, ¿una poda así? ¿Era solo por su estilo? O sea, en una época en la que tienes que vender entradas para poder comer, la muerte negra suena a, no sé, a una estrategia de marketing muy bien pensada. Has dado en el clavo. Y los análisis de la época que hemos visto, pues lo confirman. En la Inglaterra victoriana, el entretenimiento de masas estaba explotando. Y Blackburn, que era muy listo, entendió antes que nadie que un ajedrecista profesional no vende solo jugadas, vende una historia. Vende un personaje. Exacto. La muerte negra no era solo ajedrez, era una marca. Garantizaba espectáculo, drama y, por tanto, gradas llenas. Fue un pionero absoluto del marketing personal, un showman total. Y lo más increíble de todo es que esta carrera legendaria casi no ocurre. Todas las biografías lo destacan. Llegó tardísimo al juego. Tardísimo, sí. No aprendió a jugar hasta los 17 o 18 años. Antes de eso, su pasión eran las damas, donde, por cierto, era un jugador de primer nivel. Así es. El catalizador, el que lo cambió todo, fue la gira por Europa del genio estadounidense Paul Morphy. Blackburn se quedó tan fascinado con las hazañas de Morphy que decidió, literalmente, cambiar de tablero. Y su talento debió de ser descomunal, ¿no? Algo fuera de serie. Se apuntó al club de ajedrez de Manchester en el 61 y su ascenso fue ¡boom! Meteórico. En cuestión de meses pasó de ser un novato a ganar al campeón del club, a un tal Edward Pindar, que era un jugador muy respetado. Un desarrollo así hoy sería impensable. Pero ojo, él no eligió ser profesional. Las circunstancias, digamos, le empujaron, ¿no? Totalmente. En 1862 va a Londres para participar en su primer gran torneo, su debut en la élite. Y al volver a Manchester, ¿qué se encuentra? Pues, que lo han despedido. Exacto. Se encuentran con que ha perdido su trabajo en un almacén de ropa. Acción romántica de voy a dedicar mi vida al arte. No, es pura necesidad. Claro. Se ve obligado a ganarse la vida con el ajedrez, que en esa época era una apuesta. Arriesgadísima. Y tuvo que inventarse un modelo de negocio sobre la marcha. La clave fueron las exhibiciones de partidas simultáneas. Sobre todo las que jugaba a la ciega, ¿verdad? Sobre todo esas. Las fuentes cuentan que en 1861 vio una sesión de Louis Paulsen, otro maestro, y se quedó tan impresionado que se puso a practicar como un loco. En unas pocas semanas, él mismo ya estaba ofreciendo espectáculos así. Vaya. Jugando contra varios oponentes sin ver ni un solo tablero.
Pero donde se ve de verdad su profesionalización es en el volumen de juego que mantuvo. O sea, las cifras son de no creérselas. Se convirtió literalmente en una máquina de hacer exhibiciones. Los números que dan los biógrafos son mareantes, la verdad. Se estima que jugó unas 100.000 partidas en toda su carrera. 100.000. Es que es un número que no puedo ni procesar. Es una barbaridad. La resistencia física y mental que hace falta para eso es de otro planeta. Totalmente. Fíjate, en la década de 1890, en su pico de fama, jugaba más de 2.000 partidas al año solo en las giras. Increíble. Recorrió Gran Bretaña de punta a punta, fue a Holanda y hasta se fue a Australia y Nueva Zelanda en el 85. Y lo más asombroso es su longevidad. Siguió dando simultáneas hasta bien pasados los 70 años. Claro, pero ese volumen de juego es insostenible si no ofreces algo único. La gente pagaba por verlo una y otra vez. ¿Cómo era su ajedrez? Las fuentes lo describen como el último romántico. Exacto. Su filosofía era el ataque por encima de todo. La imaginación, la creatividad, el sacrificio de piezas, todo eso era más importante para él que la estrategia posicional o la seguridad, que era la nueva corriente que se estaba imponiendo. Y eso, claro, le pasó factura. Pues sí. Varios análisis señalan que por eso su carrera fue tan irregular. Era capaz de las victorias más brillantes y de las derrotas más estrepitosas. A veces en el mismo torneo. Hay una anécdota que lo retrata perfectamente. Después de perder una partida muy dura contra su gran rival, Wilhelm Steinitz, se cuenta que en un arrebato se tiró por una ventana. Sí, es una historia famosa. Por suerte era una planta baja y acabó en unos matorrales. Pero el gesto lo dice todo de su temperamento. Y es que esa rivalidad con Steinitz es fundamental para entender la historia del ajedrez. No era algo personal, era un choque de filosofías. El viejo orden contra el nuevo. Eso es. Blackburne era el genio intuitivo, el artista. Y Steinitz era el padre de la escuela moderna, el científico. El que creía en los principios posicionales, en acumular pequeñas ventajas, en la defensa sólida. El caos contra el orden, el arte contra la ciencia. Y en los duelos largos, en los matches, donde la consistencia es clave, pues el resultado para Blackburne fue demoledor. Absolutamente. Steinitz lo desmantelaba, analizaba sus ataques, los paraba con una defensa de hierro y los remataba. La derrota más humillante fue en 1876, un 7-0. 7-0. Sí, fue la demostración de que el método científico, en un duelo largo, era superior al arrebato romántico. Y sin embargo, ese genio intermitente tenía, según él, una fuente de inspiración muy particular. Y esto nos lleva otra vez al principio, a la anécdota del whisky. A su musa etílica. Exacto, porque no fue algo aislado. Blackburne defendió toda su vida una teoría muy personal sobre el alcohol. Su famosa frase, que citan en varios artículos, era: «El whisky aclara la mente». Él sostenía, muy en serio, que beber alcohol mejoraba su capacidad de cálculo y su creatividad, y se encargó de que todo el mundo lo supiera. Hay otra historia, que probablemente es inventada, pero que circulaba mucho. A ver. En otra exhibición, un aficionado se estaba tomando una eternidad para mover. Y Blackburne, pues, se acerca a su mesa, se bebe tranquilamente el vaso de whisky del hombre y vuelve a su sitio. No me digas. Cuando la partida termina, le dice: «Le he comido un peón y de paso me he bebido su whisky». ¡Qué genio! Bueno, estas historias, fueran ciertas o no, eran fundamentales para construir su personaje público. Contrastaban totalmente con la imagen seria y científica de otros maestros como Steinitz. Claro. Construían la leyenda del genio bohemio, del artista disoluto. Y eso, para un profesional que vivía de la taquilla, era oro puro. Aquí viene la gran paradoja. A pesar de que le barrían en los matches largos, en los torneos, a una sola partida, era un jugador temible, un matagigantes. Sí, su capacidad para producir una obra maestra en un día concreto era inigualable. Y su mayor hito, en este sentido, fue contra el campeón del mundo, Emanuel Lasker. Que no era cualquiera. Para nada. Lo venció 2 veces, la primera en el mítico torneo de Hastings de 1895 y la segunda en Londres en el 99. Esta victoria, como destacan las crónicas, fue un hito. La primera vez que un británico derrotaba a un campeón del mundo en activo. Un orgullo nacional. Y para entender cómo era capaz de hacer eso, las fuentes nos regalan el análisis de una de sus partidas más célebres, una que es puro Blackburne. Se jugó en 1863,
Y ojo, la jugó a la ciega. Es una de esas partidas que todo aficionado debería ver. La jugó con blancas contra un oponente anónimo, NN. Y es puro Blackburn desde el principio. Abre con un gambito O danés, sea, una apertura súper agresiva. súper agresiva. Regala peones para atacar cuanto antes. No hay sutilezas. Va por la yugular desde el minuto 1. Vale, vamos a intentar visualizarlo. Regala peones para el ataque y luego, ¿qué pasa? La cosa se pone seria muy rápido. Sacrifica un alfil en F7, justo al lado del rey negro para destrozarle el enroque. El rival se defiende, pero las piezas de Blackburn ya están listas para el asalto. Y entonces llega el primer golpe genial. Sacrifica su torre en F6. Una torre entera. Eso ya son palabras mayores. Pero es que no para ahí. Es un vendaval. Justo después, el remate. Sacrifica la segunda torre en D7 para eliminar a la última pieza que defendía al rey negro. Pensemos en esto. Ha regalado sus 2 torres una cantidad de material brutal a cambio de dejar al rey enemigo completamente solo en el centro del tablero. Y ahí es donde los análisis hablan del paseo de la muerte, ¿no? Es la descripción perfecta. El rey negro, sin defensas, se ve forzado a huir por el tablero, casilla a casilla, de E7 a D6, a C5, a B4, hasta A5, al otro lado del tablero. Es una cacería implacable que termina varias jugadas después en un jaque mate inevitable. Y precioso. Y el detalle que lo convierte en leyenda, lo que lo eleva a otra dimensión, es recordar que hizo todo esto sin ver el tablero, Exactamente. jugando a la ciega, probablemente contra 10 o 12 personas a la vez. La capacidad de visualización y la audacia que requiere crear algo así, sin ver las piezas, está al alcance de muy pocos en la historia. Es la encarnación de su ajedrez, ataque total, arriesgado y sobre todo inolvidable. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es el legado final de Joseph Henry Blackburn? Es complejo, ¿no? Fue el último romántico, un campeón de un estilo que estaba siendo superado, pero que aún así se mantuvo en la élite medio siglo. Su longevidad es de lo más impresionante. En 1914, con 72 años, no solo empata en el primer puesto del campeonato británico, es que participa en el torneo de San Petersburgo, uno de los más fuertes de la historia. ¿Con 72 años? Y allí, rodeado de la nueva generación, va y gana un premio de brillo. Un premio a la partida más creativa. Por su victoria contra el joven Aaron Nimzowitsch. Su genio táctico seguía intacto. Por tanto, su legado va mucho más allá de una lista de victorias. Sin duda, su contribución más importante seguramente no fue ganar títulos, sino popularizar el ajedrez. Lo sacó de los clubes privados y lo convirtió en un espectáculo para las masas. Y además, hizo aportaciones prácticas clave. Fue uno de los primeros en defender el uso de relojes, al principio de arena, para acabar con esas partidas que duraban días. Un paso fundamental hacia la profesionalización. Al final, lo que queda es la imagen de sus contradicciones. El hijo de un activista antialcohol que se construyó una leyenda bebiendo whisky. Era un genio táctico increíble, pero con debilidades estratégicas muy claras. Un jugador al que barrían en los duelos largos, pero que podía ganar al campeón del mundo en una tarde de inspiración. Era la personificación del genio imperfecto. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan magnética. En resumen, Blackburn fue muchas cosas. El showman que inventó el marketing en el ajedrez, el pionero que lo profesionalizó, el último romántico que luchó contra la era científica. Y el genio capaz de crear obras maestras a ciegas. La muerte negra, que aterrorizaba a sus rivales y deleitaba al público. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? El éxito de Blackburn dependía tanto de su ajedrez como de su carisma, de su personaje. En el ajedrez de hoy, que está dominado por los superordenadores, por un análisis casi perfecto, ¿tendría cabida un jugador así? ¿Podría un talento puramente intuitivo, romántico, tan irregular como el suyo, llegar a la cima hoy en día? O, dicho de otra manera, el espíritu de la muerte negra ha sido definitivamente extinguido por la precisión de los motores de ajedrez. Es una buena reflexión. Quizás cada época tiene el tipo de genio que necesita, o el que se puede permitir, y el de Blackburn, con sus luces y sus sombras, fue perfecto para la suya.
si te arde para los libros y pronto para el olvido. Aprendí a pelear sin escuela, con un tablero por abrigo. En Manchester el frío era un idioma y yo lo entendí en blanco y negro. Un peón que se niega a bajar la cabeza, un hombre que apuesta todo a su propio fuego. Me llamaron la muerte negra, porque al jugar de negra se incendia el tablero. Nunca jugaba a guardar la vida, jugaba a ver quién se atrevía a mirarme al alma. Si había una línea afilada, yo la seguía. Si había un sacrificio, era mío. Prefería caer entre llamas que vivir ganando sin riesgo. Tuve libros ni cátedras, pero el mundo fue mi sala de clase. En cafés llenos de humo y salas iluminadas por lámparas cansadas. Jugué contra reyes sin corona y contra pobres sin abrigo. A todos les di la misma ley. Aquí solo manda el que se atreve a avanzar. Si bebí más de lo que debía, reí más fuerte de lo que tocaba. A veces el whisky hablaba primero y yo llegaba después tambaleando. Perdí amigos, gané leyendas, discutí con santos y demonios. No fui un caballero perfecto, fui un hombre hiriente y herido. En las simultáneas a ciegas cargaba 100 vidas sobre los hombros, tableros que no veía y sin embargo ardían como soles en mi mente. La gente aplaudía al mago, pero detrás del truco había un viejo niño que nunca se cansó de buscar en cada posición un rayo de belleza. Vi pasar generaciones, muchachos que venían a destronarme, con teorías nuevas, relojes más rápidos y menos miedo a la derrota. Y yo seguí allí tercamente, mordiendo la noche con cada jugada. Mi fuerza se gastaba, pero mi orgullo no sabía envejecer. No fui solo mis combinaciones brillantes, ni el gambito tramposo en un café cualquiera. Fui carcajada y puñetazo, fui brindis, fui fracaso. Fui el tipo que se levantaba al día siguiente a volver a empezar desde cero. Porque mientras haya dos manos, un tablero y un rival que no se rinda, yo sigo vivo en cada pieza que ataca sin miedo. Si hoy recuerdas mi nombre entre
entre polvo, mitos y fotos amarillas. No pienses en un héroe perfecto, piensa en un hombre que se negó a jugar a medias, que abrazó su oscuridad para iluminar un poco más el tablero. Yo fui Blackburn, y aunque el mundo cambie de aperturas y de dioses, en cada lucha, vida o muerte, en 64 casillas, aún resuena mi risa y el eco de mi riesgo. Te invita a no tener miedo I was born too late for books and too early for oblivion. I learned to fight without school, with only a chessboard for shelter. In Manchester the cold was a language. I understood it in black and white. A pawn that refuses to bow his head, a man who bets everything on his own fire. They called me the Black Death, because when I played black, I set the board ablaze. I never played to save my life, I played to see who dared look into my soul. Yeah, there was a sharp line, I followed it. Yeah, there was a sacrifice, it was mine. I prefer to fall in flames than to live winning without risk. I had no books, no university chairs, but the world was my classroom, in smoke-filled cafes and halls lit by tired lamps. I played against uncrowned kings and against the coatless poor. To all I gave the same law. Here only the one who dares advance rules. Yes, I drank more than I should, laughed louder than was proper. Sometimes the whiskey spoke first, and I arrived afterwards staggering. I lost friends, won legends, argued with saints and demons. I was no perfect gentleman, I was a wounded and wounded man. In blindfold simultaneums, I carried 100 lives on my shoulders, boards I couldn't see, and yet they burned like suns inside my mind. People applauded the magician, but behind the trick there was an old child who never tired of searching
in every position for a flash of beauty. I watched generations pass, young men who came to dethrone me, with new theories, faster clocks, and less fear of defeat. I stayed there stubbornly, biding the night with every move. My strength wore out, but my pride never learned how to age. I was not only my brilliant combinations, nor the tricky gambit in some random cafe. I was laughter and punch, I was toast and downfall. I was the guy who got up the next day to start again from zero. Because as long as there are two hands, a board and an opponent who won't give up, I remain alive in every piece that attacks without fear. If today you remember my name among dust, mists, and yellowed photos, don't think of a perfect hero, think of a man who refused to play halfway, who embraced his darkness to light up the board a little more. I was Blackburn, and though the world changes its openings and its gods, in every life or death struggle on 64 squares, my laughter still echoes, and the echo of my risk invites you never to be afraid. Sono nato troppo tardi per i libri e troppo presto per l'oblio. Ho imparato a combattere senza scuola, con solo una scacchiera come riparo. A Manchester il freddo era una lingua, io la capii in bianco e nero. Un pedone che si rifiuta di chinare il capo, un uomo che punta tutto sul proprio fuoco. Mi chiamavano la morte nera, perché quando giocando di nero incendiavo la scacchiera, non giocavo mai per salvare la vita, giocavo per vedere chi osava guardarmi nel nama. Se c'era una linea tagliente la seguivo, se c'era un sacrificio era mio.
Preferivo cadere tra le fiamme che vivere vincendo senza rischio. Non ebbi libri né cattedre, ma il mondo fu la mia aula. In caffè pieni di fumo e sale illuminate da lampade stanche, giocai contro re senza corona e contro poveri senza cappotto. A tutti diedi la stessa legge, qui comanda solo chi ha il coraggio di avanzare. Si bevi più del dovuto, riso più forte di quanto si conveniva. A volte il whisky parlava per primo e io arrivavo dopo, barcollando. Persi amici, guadagnai leggende, litigai con santi e demoni. Non fui un gentiluomo perfetto, fui un uomo che feriva ed era ferito. Nelle simultanee alla cieca portavo 100 vite sulle spalle, scacchiere che non vedevo e che pure ardevano come soli nella mia mente. La gente applaudiva al mago, ma dietro il trucco c'era un vecchio bambino che non si stancava mai di cercare in ogni posizione un lampo di bellezza. Vidi passare generazioni, ragazzi che venivano a detronizzarmi con teorie nuove, orologi più veloci e meno paura della sconfitta. Io restai lì, testardo, mordendo la notte con ogni mossa. Le mie forze si consumavano, ma il mio orgoglio non imparò a invecchiare. Non fui solo le mie combinazioni brillanti, nel gambetto truffaldino in un caffè qualunque. Fui risate e pugno, fui brindisi e rovina. Fui il tipo che il giorno dopo si rialzava per ricominciare da zero, perché finché ci saranno due mani, una scacchiera e un avversario che non si arrende, io continuo a vivere in ogni pezzo che attacca senza paura. Se oggi ricordi il mio nome tra polvere, miti e foto ingiallite, non pensare a un eroe perfetto, pensa a un uomo che si rifiutò di giocare a metà, che abbracciò la sua oscurità. Per illuminare un po' di più la scacchiera, io fui Black Bunny. E anche se il mondo cambia aperture e divinità, in ogni lotta all'ultimo sangue su 64 caselle, risuona ancora la mia risata e l'eco del mio rischio. Ti invito a non avere mai paura